Mis hermanos me cedieron sus derechos sobre una casa en ruinas para librarse de un problema. Nunca imaginaron que me estaban entregando el poder para aplastarlos. Soy arquitecta, pero mi vocación no es levantar edificios nuevos, sino devolverle el alma a los viejos. Una filosofía que mi familia nunca entendió. Para ellos siempre fui la hermana pequeña, la soñadora que jugaba con escombros. Cuando nuestro tío abuelo Ramiro murió, me dejó su única propiedad, una casa abandonada en Ferrol, con la prohibición de venderla durante 2 años. Para mis hermanos era una sentencia, un gasto inútil. El momento exacto en que todo se rompió fue en la notaría. Los vi firmar el documento de cesión con una prisa casi festiva, aliviados de quitarse de encima el muerto. No hubo una discusión ni un lamento, solo la alegría de deshacerse de una carga. En ese instante, bajo la luz fluorescente de la oficina, no sentí tristeza, sentí un frío glacial. La certeza absoluta de que para ellos yo no era familia era la solución barata a sus problemas. Y mientras mi mano aceptaba los papeles, una voz dentro de mí, una que no conocía, susurró: juego nuevo, reglas nuevas. Con los papeles firmados, volví a la rutina familiar, pero algo se había roto para siempre. Ellos no lo notaron. Para mis hermanos, yo seguía siendo la misma, la que solucionaba cosas. Empezaron a tratar mi casa en Ferrol como una extensión de sus propias vidas. Marcos, el mayor, usaba mi coche cuando venía a la ciudad por trabajo, y siempre lo devolvía con el depósito vacío y algún ticket de peaje sin pagar. Nunca pedía permiso, solo avisaba de que se lo llevaba. Era su derecho, parecía pensar. Claudia convirtió mi dirección en su punto de recogida personal para compras online. Cajas y más cajas llegaban cada semana. Así no tengo que estar pendiente del repartidor, me dijo por teléfono, como si me hiciera un favor. Yo almacenaba sus caprichos en el pasillo, creando un laberinto de cartón que me recordaba constantemente mi función. Me llamaban para consultas de arquitectura gratuitas, para que revisara sus contratos de alquiler, para que mediara en sus pequeñas disputas. Yo era el recurso inagotable, el servicio técnico familiar, y yo decía que sí a todo, con una calma que los desarmaba. Cada favor no devuelto, cada abuso de confianza, era una pieza más en mi tablero. No sentía rabia, sentía que estaba reuniendo pruebas. El punto culminante llegó una noche de sábado. Habían venido a visitarme y a ver los avances. Trajeron una botella de vino barato y se sentaron a la mesa del comedor que yo misma había restaurado. Mientras cenábamos la comida que yo había cocinado y pagado, empezaron a hablar del futuro, de mi futuro, de su futuro en mi casa. Roberto, con la boca llena, dijo que el segundo piso sería perfecto para su hijo cuando empezara la carrera en un par de años. Es bueno que la casa tenga vida joven, sentenció. Patricia añadió que la planta baja, con su acceso directo a la calle, era ideal para el estudio de yoga que siempre quiso montar. Total, Lucía, tú sola no necesitas tanto espacio, dijo sonriendo. No me miraban a mí, sino a las paredes. Trazaban líneas imaginarias, repartían metros cuadrados, planificaban sus vidas sobre mi propiedad. Hablaban del sacrificio que yo estaba haciendo como si fuera mi deber sagrado, un tributo que pagaba gustosamente por el bien común. Y yo los dejé hablar. No interrumpí. Escuché cada palabra, cada plan, cada gramo de su arrogancia. El sótano, con su secreto, pesaba bajo mis pies como un ancla. Ellos creían estar de pie sobre un montón de escombros, sin saber que estaban bailando sobre un tesoro que ya tenía dueña. Y es aquí donde necesito que te suscribas al canal, porque lo que hice a continuación fue legalmente impecable
y moralmente devastador. Dime en los comentarios desde dónde me estás escuchando. Necesito saber que no estoy sola en esta historia. Se fueron. La puerta se cerró y el eco de sus risas se quedó flotando en el aire, mezclado con el olor a vino barato. Me quedé sola en el comedor, con los platos sucios y sus planes resonando en mi cabeza. El estudio de yoga de Patricia, el piso de Roberto para su hijo, sus vidas futuras construidas sobre mis cimientos, sobre mi tiempo, sobre mi silencio. Durante años, ser la buena hermana había sido mi identidad, la que no daba problemas, la que siempre estaba, la que entendía. Pero esa noche, mirando las paredes que ellos ya habían repartido sin siquiera consultarme, lo comprendí. Mi bondad no era una virtud, era su permiso, la autorización tácita que yo les daba para que me usaran, para que dieran por sentadas mi energía, mi casa, mi vida. Sobre la mesa, junto a los restos de la cena, estaban los presupuestos de la rehabilitación, los que había estudiado durante semanas. Ellos creían que eran solo papeles, un trámite más en el que yo me ahogaría. Creían que, al final, agotada y sin recursos, les pediría ayuda. Y entonces, ellos dictarían los términos. Cogí la pluma. Por un instante dudé. La mano me tembló. Eran mi familia. Una vida de recuerdos, de navidades, de veranos. Pero entonces, una imagen vino a mi mente con una claridad brutal. Marcos, hace un año, en una cena familiar. Yo intentaba explicar un problema estructural en la casa de mis padres y él, sin mirarme, me interrumpió con una palmada condescendiente en el hombro. Deja, Lucía, de esto no entiendes, es cosa de mayores. Y todos rieron, no con maldad, con la simple certeza de que yo era y siempre sería la pequeña, la que jugaba con escombros. La pluma dejó de temblar, se asentó firme entre mis dedos. Cogí el primer documento, contrato con la empresa de rehabilitación. Leí la cláusula final, mi nombre, mi propiedad, mi decisión. Firmé. Cogí el segundo, el plan de obra. Firmé. El tercero, la solicitud de licencias. Firmé. Cada firma era un portazo a sus voces, un muro que levantaba a mi alrededor. Abrí el portátil. Redacté un correo electrónico, corto, preciso. Destinatario, Vanessa, mi abogada. Asunto, proceder. El cuerpo del mensaje solo tenía 3 palabras. Inicia todos los trámites. Le di a enviar. El silencio que llenó la casa después del clic no era de soledad. No era el silencio de una casa vacía. Era el silencio del poder. El sonido de un tablero de juego que acababa de girar. No había vuelta atrás, y por primera vez en mucho tiempo respiré hondo. El aire ya no olía a ellos, olía a mi futuro. A la mañana siguiente desperté antes de que sonara el despertador. No había culpa, no había arrepentimiento, solo un silencio absoluto en mi mente, como la calma que sigue a una tormenta devastadora. Por primera vez en años, el peso de sus expectativas había desaparecido. En su lugar, había una claridad casi aterradora. La libertad era esto, un vacío helado donde antes había ruido. Me levanté y preparé café. El aroma llenó la cocina. Justo entonces entraron Marcos y Roberto. Venían a recoger unas herramientas que habían dejado. Sonreían, esa sonrisa ancha y satisfecha del que cree tenerlo todo bajo control. «Qué bien huele», dijo Marcos, sirviéndose una taza sin preguntar. «¿Dormiste bien, hermanita? Ayer te vimos un poco callada». Lo miré. Por un segundo quise que viera la verdad, que viera el abismo que se había abierto entre nosotros, pero en lugar de eso le devolví una sonrisa vacía. «Dormí perfectamente», respondí. «Estaba cansada, eso es todo». Se lo creyeron. Por supuesto que se lo creyeron. Para ellos, mi cansancio era la prueba de que me estaba rindiendo,
de que pronto necesitaría su ayuda. Bebí mi café despacio, sintiendo el calor en mis manos. Era mi café, en mi cocina, en mi casa, y ellos eran solo visitantes, visitantes con los días contados. Comenzó entonces la rutina de las mentiras necesarias, una coreografía silenciosa en la que yo era la protagonista y la única que conocía el final. Comíamos juntos los domingos y yo escuchaba a Patricia debatir sobre si las paredes de su futuro estudio de yoga debían ser blancas o de un tono lavanda muy suave. Asentía, le daba mi opinión profesional. El blanco da más sensación de espacio, decía yo, mientras por dentro calculaba los metros de cableado que irían exactamente por esa pared. Roberto me enseñaba catálogos de muebles juveniles para la habitación de su hijo. ¿Crees que una cama alta con escritorio debajo es buena idea para aprovechar el espacio? Es una idea excelente, contestaba yo, sin levantar la vista de mi plato. Evitaba mirarlos a los ojos. Tenía miedo de que, si lo hacía, vieran el brillo del triunfo, la fría satisfacción que se había instalado en mi pecho. Mi silencio ya no era sumisión, era una emboscada. El peor momento fue una tarde, unas 2 semanas después. Estábamos en el jardín de mis padres. Marcos, con una copa de vino en la mano, me miró y soltó una carcajada. Hay que reconocerlo, Lucía. Al final todo se ha arreglado bien. Vamos a tener la vida que nos merecemos, gracias a tu casita. Lo dijo así. Tu casita. Como si fuera una maqueta de juguete. Y luego añadió, menos mal que la cabeza de la familia está para algo. Todos rieron. Y yo, por primera vez, reí con ellos. No fue una risa forzada. Fue una risa genuina, liberadora. Se quedaron un poco sorprendidos por mi reacción. Yo solo me encogí de hombros y sonreí, una sonrisa que ellos interpretaron como felicidad compartida. No sabían que me estaba riendo de ellos, de su ceguera, de su arrogancia y de la tormenta perfecta que se estaba formando justo sobre sus cabezas. Una tormenta que llevaba mi nombre. El evento era una cena en casa de mis padres, una de esas obligaciones de domingo que huelen a estofado y a verdades no dichas. Yo estaba en mi papel, la hija silenciosa, la hermana comprensiva. Escuchaba a Claudia quejarse de su jefe mientras mi mente repasaba el correo de mi abogada. Notificaciones enviadas. El plazo para alegaciones ha comenzado. Roberto, con el tenedor a medio camino de la boca, se giró hacia mí. Por cierto, Lucía, voy a necesitar una copia de la nota simple de la casa. Mi gestor quiere empezar a mirar el tema de la desgravación por futura vivienda para mi hijo. El estofado se me hizo ceniza en la boca. Sentí un golpe de hielo en el estómago. La nota simple. El documento que probaba la titularidad, un papel que ya estaba en manos de mi abogada, como parte del dossier que blindaba mi propiedad. Mi cerebro trabajó a una velocidad febril. Tenía que mentir, una mentira creíble, rápida. Lo miré, forzando una expresión de cansancio. Claro, la tengo en Ferrol, con el resto del papeleo. Te la escaneo mañana cuando llegue. No tardes, dijo él, volviendo a su plato. Quiero dejarlo atado antes de verano. Asentí. Bebí un sorbo de agua para que no se notara el temblor de mi mano. Estaba hecho. Había ganado un día, quizás 2. El plazo para sus alegaciones era de 20 días. Cada hora contaba. Levanté la vista y vi a mi madre mirándome. Una mirada extraña, inquisitiva, como si sospechara algo. Pero no dijo nada. El resto de la cena fue una tortura silenciosa. Yo sonreía, asentía y sentía el tic-tac de un reloj que solo yo podía oír. El susto real llegó un martes.
Estaba en la casa de Ferrol, sentada en el suelo del salón, con los planos desplegados y la carpeta de mi abogada abierta a mi lado. El contrato de la constructora, las copias de los burofaxes enviados a mis hermanos, la prueba de mi traición a la vista de cualquiera. Estaba tan concentrada que no oí el coche, solo escuché la llave en la cerradura. Mi corazón dio un vuelco. Era Marcos. Entró con la familiaridad del que se sabe dueño del lugar. Sorpresa, estaba por la zona y he venido a ver cómo va la mártir. Se me heló la sangre. Con un movimiento que me pareció torpe y lento, pero que debió ser rápido, deslicé los planos sobre la carpeta y la empujé con el pie debajo de un montón de sacos de yeso vacíos. Él no se dio cuenta. Se quedó de pie en el umbral, mirando el polvo, las paredes desnudas. «Uf, esto está peor de lo que pensaba», dijo, arrugando la nariz. «Menos mal que estás tú para comerte este marrón». Se acercó, caminó por el salón, sus botas a centímetros de donde yo había escondido los documentos. Sentí que el aire no me llegaba a los pulmones. Se detuvo junto a la puerta del sótano. La golpeó con los nudillos. «Sigue cerrado, ¿eh? ¿Todavía no sabes qué hay ahí abajo?». Negué con la cabeza, incapaz de hablar. Él rió. «A lo mejor el tío Ramiro era un criminal y esto está lleno de oro robado», bromeó. Y yo sonreí. Una sonrisa tensa, frágil. Él lo interpretó como agotamiento. Me dio una palmada en el hombro, la misma palmada condescendiente de siempre. «Ánimo, hermanita, ya queda menos para que vengamos a rescatarte». Se fue 5 minutos después. Yo me quedé inmóvil, en el suelo, escuchando el motor de su coche alejarse. El miedo se disolvía lentamente, reemplazado por algo mucho más potente. Un placer oscuro y afilado. El placer de ver su arrogancia intacta, ciega, a solo unos días de estrellarse contra la realidad. Me arrastré hasta los sacos, saqué la carpeta y la abracé contra mi pecho. Estaba jugando con fuego, pero el calor, por primera vez, me hacía sentir viva. Fue un miércoles. El teléfono sonó mientras yo estaba en la ferretería, eligiendo el tipo exacto de bisagra que quería para las contraventanas. Era Roberto. Su voz no era la de siempre. Tenía un filo metálico, impaciente. «Lucía, estoy en la web del catastro. Intento hacer una simulación para la ayuda a la rehabilitación de fachadas y me salta un error. Dice que sobre la referencia catastral pesa una anotación preventiva de embargo. ¿Puedes explicarme qué significa eso? ¿No habrás dejado de pagar algo?». El sudor me recorrió la espalda, frío como el acero. Dejé la bisagra en la estantería. Mi mente corrió buscando una salida. «Imposible», dije, forzando un tono de sorpresa indignada. «Pago el IBI religiosamente. Déjame pensar». Hice una pausa, la más larga que me atreví a sostener. «Ah, espera, ya sé lo que es». Mi voz se volvió más ligera, como si acabara de resolver un acertijo estúpido. «Es por la licencia de obra. Al ser una rehabilitación integral, el ayuntamiento bloquea registralmente la propiedad para que no se pueda vender a medias hasta que termine la obra principal. Es un trámite burocrático para proteger al futuro comprador. No te preocupes, papeleo, lo tengo controlado». Hubo un silencio al otro lado. Podía oírlo dudar. «No sabía que eso se hacía», dijo finalmente. «Pues sí», respondí, con una seguridad que no sentía. «Un lío, pero ya sabes, la administración». Colgó. No sonaba convencido. Por primera vez, uno de ellos había tirado del hilo. Y yo sabía que no se detendría ahí. La bomba estalló el viernes por la noche. No llamaron. Se presentaron los 4 en la puerta de mi piso en A Coruña. Sus caras eran máscaras de furia contenida. Entraron sin que los invitara. Marcos se plantó frente a mí, cruzado de brazos.
Se acabaron las mentiras, Lucía. ¿Qué está pasando en Ferrol? Detrás de él, Claudia sostenía su móvil como un arma. Roberto ha llamado al ayuntamiento. No existe ninguna anotación por licencia de obra. Nos han dicho que lo que hay es un expediente de transmisión patrimonial en su fase final. ¿Nos explicas qué mierda significa eso? Los miré, uno por uno. La hermana sufridora había muerto. La que sonreía y callaba se había ido. En su lugar había una calma de hielo. Significa, dije, saboreando cada sílaba, que la casa se ha vendido. Se hizo un silencio denso, pesado. Patricia fue la primera en reaccionar con un grito ahogado. «No puedes. El testamento lo prohíbe por 2 años». Sonreí. El testamento prohíbe la venta de la propiedad, y la propiedad, la casa, se ha vendido. El comprador la adquiere por el valor del suelo y la estructura. Roberto dio un paso adelante, rojo de ira. ¿Y nuestros planes? El piso para mi hijo, el estudio de yoga de Patri. ¿Vuestros planes? Repetí, inclinando la cabeza. ¿Esos de los que me enteré mientras os servía el vino en mi mesa? En ese preciso instante, mi móvil vibró sobre la consola. Lo cogí. Era Enrique. Le di al altavoz. La voz de mi socio llenó el silencio. Lucía, perdona la hora. Solo para confirmar que el primer camión de la Galería Suiza llega mañana a las 9. Necesito que estés para la firma de la orden de transporte. Ah, y me confirma el banco que la transferencia con el primer pago de la colección ya está en tu cuenta. Colgué. Los 4 me miraban con los ojos desorbitados. El color había desaparecido de sus caras. Marcos me miró, su arrogancia hecha añicos, y susurró una pregunta que flotó en el aire como ceniza. Colección. ¿Qué colección? Estoy encerrada en mi propio baño, no por miedo, por estrategia. Les oigo gritar en el salón. Sus voces son un ruido blanco de furia y traición. Oigo la voz de Marcos, rota, repitiendo, «¿Qué colección? ¿Qué colección?», como si la respuesta pudiera cambiar algo. Oigo el llanto de Patricia, un sonido agudo y feo. El teléfono, apoyado en el mármol frío del lavabo, no para de vibrar. Mensajes. Llamadas perdidas de mi madre, que hasta ahora había guardado silencio. Mi mano tiembla un poco al sostenerlo. Es lo único que no controlo. Miro mi reflejo en el espejo. No reconozco a esta mujer con los ojos brillantes y la mandíbula apretada. ¿Soy yo? ¿La que sonreía y callaba? ¿La que servía el vino mientras repartían su herencia? Los gritos se detienen un momento. Un silencio pesado, denso. Y luego, un golpe. Algo se ha roto. Un jarrón, quizás. O sus vidas. O la mía. No lo sé. El móvil vuelve a vibrar. Es un mensaje de Roberto, solo una palabra. Traidora. No siento nada al leerla, solo un vacío inmenso. Y aquí estoy, escondida a 3 metros de la guerra que he provocado. Y la única pregunta que me hago es si he ido demasiado lejos. Dime tú qué habrías hecho. ¿Habrías seguido sonriendo? ¿Habrías cedido tu espacio, tu tiempo, tu dignidad solo por mantener una paz que nunca fue real? Te lo pregunto a ti, que me escuchas desde el otro lado, desde la seguridad de tu vida. Dime si soy la villana. Dime si tenía derecho. Necesito que alguien me lo diga, porque aquí dentro, con sus gritos de fondo, la única voz que escucho es la de mi tío Ramiro susurrando que las cosas viejas tienen valor. Y no sé si se refería a la casa o a mí.